Seguimos conversando con Julio Chávez, constituyente vicepresidente del PSV para Táchira y Mérida. Justamente hablaba de la participación en las elecciones y hubo una alta abstención en esta oportunidad. Entonces, le diría qué conclusión saca de ello, más allá de que, a su juicio, ustedes tuvieron un buen desempeño en el ámbito electoral, pero mucha gente no fue a votar por desconfiar quizá de las instituciones, porque también había una oposición que decía que no habían condiciones para ello. Y además, quería preguntarle, ayer hubo una sanción ahora por parte de Canadá para 14 funcionarios del gobierno venezolano que se suman a otras tantas. ¿Qué evaluación saca usted, incluso como miembro de la política de este país, al respecto? Sí, yo creo que esas sanciones y esa posición de agresión permanente, de injerencismo absurdo, no va a cesar en estos tiempos, ¿no? Seguirán tratando de aislarnos internacionalmente, seguirán persiguiendo, asfixiando, ¿no?, al pueblo venezolano, porque no solamente al gobierno, recuerda de todo lo que eso implica, ¿no? Cuando se impide de que se puedan comprar medicinas, etcétera, teniendo las divisas, o cuando tratan, o cuando nos secuestran 1.200 millones de dólares en Euroclear, como decía el presidente de la República, o cuando hacen la persecución financiera para que no podamos comprar ni alimentos ni medicina, eso sin lugar a dudas afecta al pueblo venezolano y es parte, ¿no?, de toda esa situación, de esa afectación que ocurrió en el marco de estas elecciones. Pero yo decía, importante, Derek, que el pueblo venezolano, ¿no?, comience un poco a diferenciar cuál es la posición de estos sectores. Yo escuché a Pedro Pablo Fernández ahorita, ¿no?, en la intervención anterior, y claramente hay un sector de la oposición que está fuera del país, que anda turisteando para pedir que asfixien, que estrangulen aún más a la economía venezolana, que no es suficiente lo que han logrado hasta ahora, sino que ellos quieren más, quieren ver correr la sangre en este caso, y hay una oposición como ellos. ¿Lo dice a modo genérico o habrá algunos que quieren lo mejor para Venezuela? Julio Borges, ahí está, toda esa es gente que anda turisteando, que anda por el país pidiendo que recen las sanciones. Bueno, yo creo que eso realmente habla y habla de una oposición que no le interesa para nada, ni le interesan los problemas, ni resolver los problemas de los venezolanos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las diferencias las dirimimos en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes de la República. Y ahí están los procesos electorales. Es decir, pudiéramos decir una comparación de cómo fueron los niveles de participación, del nivel de seguridad y transparencia de las elecciones venezolanas, del sistema venezolano con el sistema colombiano, con el chileno, con el alemán, con el norteamericano. Es decir, está comprobado mundialmente, técnicamente, de que el sistema electoral nuestro, el proceso electoral está blindado, dicho por propios voceros opositores, dicho por el acompañamiento que hubo en estas elecciones del 20 de mayo, que intentaron evitar que gente viniese a conocer y acompañar, y sin embargo, pues, todas las opiniones de los acompañantes que vinieron al país y que pudieron observar, que pudieron ver que se hacen auditorías antes, durante y después. Eso no se permitió en Colombia, por ejemplo, con la auditoría del software. No permitieron. Bueno, la cantidad de fotocopias que utilizan para que la gente fuera a votar, un proceso amañado, fraudulento, como ocurre en Colombia. Y algunos voceros de la oposición de la extrema derecha venezolana dicen aquí, bueno, felicitan a Colombia, qué bien, ejemplo, ¿no?, de un sistema transparente, de una participación como la que ocurrió en Alemania, por ejemplo, en Chile, en Colombia, inclusive cuando eligieron a Santos. O sea, yo creo que realmente hay una doble moral, y esa oposición que está buscando y forzando salidas de fuerza, que ellos añoran una intervención militar, como lo decía el propio Pedro Pablo, como lo ha dicho Henry Falcón en sus intervenciones, creo que se quedó al margen y aislada. ¿De qué se trata ahora entonces? Bueno, de conversar y discutir y debatir con una oposición que mantenga las diferencias desde el punto de vista político e ideológico, pero que respete se van a reunir, la Constitución. ¿Cómo vio la rueda de prensa de ayer de Simón Calzadilla junto a representantes de la oposición que van a estar ahora unidos y van a ofrecer ruedas de prensa semanales para rehacer algunas cosas que a lo mejor por separaciones de unos partidos u otros no se estaban llevando a su juicio a cabo y ahora se las van a llevar a cabo? Creo que es necesario, Derek, es necesario que esa oposición se recomponga a lo interno, ¿no?, porque realmente está fracturada, está dividida, está destrozada, ¿no? Esos dirigentes que encabezaron toda esta campaña contra el país generaron una fractura, un destrozo absoluto de la oposición venezolana. Hay que recomponerle y ayudar también a que se recompongan. Qué bueno que surgen estos liderazgos, ¿no?, que vayan, que se reúnan entre ellos, que conversen con sus seguidores. Es decir, que reconozcamos, bueno, nosotros estamos diciendo, el presidente Maduro ha sido valiente al decir, hay cosas que no se venían haciendo bien, y te está señalando algunas, y las cosas que vamos a hacer, ¿no?, para recomponer. Estamos diciendo lo interno del partido que vamos a discutir con nuestra militancia de base,
porque en efecto hay distorsiones que se han presentado de algunos dirigentes nuestros. Eso mismo lo hará la oposición venezolana, no sabemos. Le pregunto, porque hablaba del acompañamiento, disculpen, de las elecciones. ¿Qué países estaban haciendo el acompañamiento en particular para este proceso electoral? Mira, había gente de casi que los 5 continentes. Habían, digamos, organizaciones de expertos electorales de América Latina, habían observadores de Europa, habían observadores de África, del hemisferio también. Allí estaban presentes y pudieron ver cómo había la garantía de que tú digamos, con el cactahuella impedías prácticamente de que te pudieran duplicar tu voto, etcétera, etcétera. O cuando tú recibías tu acta de votación, allí está la garantía de por quién estabas votando y lo podías cotejar, ¿no?, en los procesos electorales. Eso no ocurre en otras partes del mundo, ¿no? Y eso lo presenció y eso lo vivió la gente que vino. Ahora, por supuesto, hay quienes dicen, ahí están algunos de estos sectores que no participaron, que ellos fuera el país, que, bueno, fueron elecciones fraudulentas, cosa totalmente que no tiene ningún sustento y no han presentado la primera prueba de lo que eso se refiere. Vamos con preguntas de los televidentes de inmediato para no perder tiempo. @Saúl de Lisegovia. Le pido conteste puntual para que haya la mayor cantidad de preguntas posibles. Pregúntale al país, al invitado, al país han ingresado más de 700.000 billones de dólares desde que llegó Chávez al poder y solo quedan 8.000 millones en las reservas internacionales a la fecha de hoy. Lo que no hicieron en 20 años es de lógica que no lo hagan sin dinero ahora. ¿Qué le contesta? Mira, ya nosotros creo que hemos pagado parte de la deuda social que heredamos. Creo que eso es bastante en términos de reivindicar y levantar al pueblo venezolano. Hoy tenemos la tarea fundamental de recuperar la producción, la productividad, y creo que allí estamos llamando y convocando a ese que escribe y al país que realmente apuesta a que Venezuela retome el sendo de la prosperidad. Dice Ana Riera, buenos días, ¿cuándo podemos contar los sobrevivientes de cáncer con medicamentos? En ese alto costo mi mamá y hermana no tienen el medicamento desde enero, tenemos que dar respuestas, camarada. Le pone una persona, al decir camarada, presumo, del oficialismo. Claro, pero fíjate lo que le está diciendo, Derek, ¿cómo es posible que aquí se entregaron hasta el 2016, ¿no? Pusimos, como dicen allá en la otra banda, la tierra de Sterling Olivares, ¿no? Pusimos a Chivo a cuidar jardín, ¿no? Pusimos a las empresas privadas, a ese cartel de la droga lícita en el país. Bueno, a los dólares preferenciales, damos dólares preferenciales para que ellos traigan medicinas no esenciales en su mayoría, ¿no? No lo que la gente necesita para lo oncológico, para la diabetes, para la hipertensión, no. Ahora lo que se trata es, no podemos seguir en ese camino, no podemos dejarle a merced de los empresarios depredadores de los insumos médicos la rectoría de la actividad. Por lo tanto, el Estado debe rectorizar, y es lo que estamos diciendo a ese compañero el paciente oncológico y los demás, que precisamente tenemos que garantizar la seguridad farmacéutica, pero con medicamentos genéricos esenciales, como lo hacen otros países del mundo. Mi Patria dice, diputado, usted solo habla de vamos a hacer, pero nunca arrancan con efectividad. ¿Qué discurso tan vacío? Es un comentario que hace aquí. Mercy Leiva le dice, es crimen de lesa humanidad no tener acceso a medicamentos. 1, porque no hay. 2, porque son muy costosos. El gobierno debe asumir su responsabilidad. No se resuelve con diálogo ni promesas. Todos los medicamentos son necesarios. Él está comentando, bueno, al respecto. Claro, sobre 5 empresas controlan el 80% de la distribución y la comercialización de alimentos, empresas privadas, ¿no?, que recibieron divisas preferenciales, ¿no?, que hicieron grandes capitales, que vean a Venezuela como un paraíso fiscal, ¿no? Eso no puede seguir, es lo que estamos diciendo, y en consecuencia, esta nueva etapa plantea, ¿no?, la construcción de una política de seguridad farmacéutica con medicamentos genéricos esenciales. Samuel Rodríguez dice, los medicamentos para el VIH los adquiere y administra el gobierno. ¿Y a quién van a culpar que desde febrero no hay? Le coloca allí. Porque eran laboratorios, empresas privadas, y ahora estamos asumiendo nosotros la rectoría, y por eso es que están apareciendo. Pero anteriormente eso no existía. Entonces se trata precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? En esta nueva etapa no podemos seguirle dejando ni a manos del sector bancario privado la rectoría de las finanzas, los dólares preferenciales, ni mucho menos a estos carteles de droga lícita, la comercialización y distribución de los medicamentos esenciales para nuestro pueblo. Le leo estas rápidamente porque nos queda poco tiempo. Mario Suárez, ¿cómo quieren agarrar los grandes laboratorios de medicina si todas las empresas que han expropiado han fracasado y nunca dicen nada sobre ese tema? Le pregunta también aquí el rompeolas 1, ¿usted cree que es cierto que existe una misión Ubica tu casa? No pronunciarse sobre este rumor, el rumor es fomentar la zozobra. También le coloca acá, por ejemplo, Carlos Alberto, una pregunta al entrevistado desde Carora, de donde es el diputado, ¿por qué cerraron
el matadero de especies bovinas en Carora, instalaciones perdidas, y qué pasó con las cajas de CLAP, a Carora no llegan desde diciembre. Y también le pone Juan Santaella, constituyente, Mérida está completamente descuidada, solicitamos presencia de la Guardia Nacional en mercados Soto Rosas y carnicerías, urge hacerlo. Creo que todo en esta etapa, ¿no? Esas orientaciones que ha dado el presidente, ¿no? De avanzar sobre los mercados para que se rectorice la fijación de precios acordado, creo que va a ser importante. En efecto, allá en el municipio Torre se está haciendo las revisiones que haya que hacer con el caso del frigorífico para que realmente se ponga al servicio de la producción como corresponde. Se acusó irresponsablemente, por ejemplo, Derek, de que el alcalde de Carora que estaba preso, ¿no? Por este tema de la distribución de alimentos, etcétera. Cosa totalmente absurda y además mentirosa. Es parte de todo este laboratorio de guerra sucia que en el municipio existe, pero nosotros lo que estamos diciendo, en el caso de Mérida también hemos estado allí tomando correctivos, allí el presidente ha instruido para que todo esto comience a revisarse. El compañero Jason Guzmán está haciendo un trabajo importante, igual manera en Táchira el compañero Freddy Bernal. Creo que vamos entonces a la etapa del Congreso del partido. Nosotros vamos a un gran diálogo con nuestra dirigencia, con nuestra militancia, a escuchar las más duras críticas a lo interno para seguir rectificando y para seguir mejorando continuamente nuestro partido, porque es el partido más importante, el más grande de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina, que es el bastión fundamental para la construcción del proyecto histórico del socialismo de este siglo. ¿Cuál es su cuenta de Twitter, redes sociales para que la gente le siga? @JChávez_Carora. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tere. Bien, Julio Chávez, constituyente y vicepresidente del PSUV para los estados Táchira y Mérida, ya dio sus redes sociales. Les pido siempre escriban a la cuenta del programa, que a veces lo hacen por mi cuenta de Instagram, Derek Blanco, o @DerekB en Twitter, y no leemos por mis cuentas personales justamente las preguntas al invitado, sino por la del programa, @Primera Página. Esa es la cuenta respectiva para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Vamos a la pausa y ya venimos con más, no se aparte.